Pues buenos días. Bueno, me llamo Joaquín López y vamos a comenzar esta primera sesión del curso, esta primera sesión síncrona del curso de segmentación y propuesta de valor, ¿no? El objetivo de esta primera sesión síncrona es hablar y definir todo lo que tiene que ver con el mapa de empatía. El mapa de empatía, que es el mapa que habéis visto vamos, que hemos estado viendo durante el curso, en el módulo 4 en concreto, que lo que trata es de caracterizar al cliente, es decir, conocerlo lo más de la forma más detallada posible, ¿no? Entonces, el objetivo del mapa de empatía al final es básicamente eh, caracterizar a este cliente que tenemos aquí, ¿eh? Y tratar de conocerlo eh, lo más posible, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un poco el objetivo del mapa de empatía. Yo primero, sobre todo por los comentarios eh, por los comentarios que estoy viendo además en los foros y todo eso, antes de meterme a fondo con lo que es el mapa de empatía, querría, un momentito, pues se está metiendo algún micro, por favor, en la medida que podáis, silenciar los micros, los estoy silenciando yo también, pero si entráis, silenciar los micros, ¿vale? Bueno, yo lo primero que querría hablar, porque lo he estado viendo, es del concepto de cliente. Ha habido muchas dudas en los foros, las he estado resolviendo, las hemos estado resolviendo los diferentes tutores sobre quién es el cliente. Vamos a ver, y sobre todo por el tema este de Foodit, ¿no? Que es una, como sabéis, carta digital para restaurantes. ¿Quién era exactamente el cliente o quién no era y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, el cliente, esto que nos quede claro desde un primer momento, es siempre el que paga, ¿vale? Escúchalo sin esto. Eh, Perdón un momento porque, por Quítalo. favor, silencia. Estoy silenciando los micros. El cliente es siempre, 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 siempre el que paga, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que veíamos antes, y eso es lo primero que hay que tener claro, en el caso de Foodit, no sabemos muy bien, hombre, está claro que es carta digital para restaurantes. Evidentemente, es un producto enfocado a restaurantes. Restaurante, cualquier sitio que pueda, que precise de una carta, ¿de acuerdo? De comidas. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el cliente es, de alguna manera, el dueño del restaurante, ¿de acuerdo? El cliente es siempre el restaurante, en el caso de Foodie. Porque al final, esto es una cosa directa. La decisión de pagar, o sea, de adquirir el producto, atañe directamente al restaurante, ¿de acuerdo? Y al dueño del restaurante o a quien tenga la responsabilidad de decisión del restaurante. Pero nunca tiene que ver con los usuarios del restaurante. Los usuarios del restaurante pueden querer o podrán desear de alguna manera el producto. No digo que no, ¿no? O les puede venir muy bien o sería una comodidad y eso indudablemente les podría influir, ¿por qué no?, al propio dueño del restaurante o al responsable de compra del restaurante. Eso es posible. Pero desde luego al final quien tiene la decisión de la compra, de pagar en última instancia, es el restaurante. Por tanto, nuestro cliente, a quien va dirigido el mapa de empatía, es a quien paga. Y en este caso, quien paga es el dueño del restaurante. Después, dentro de lo que es el mapa de empatía, eh, podremos determinar que los usuarios del restaurante influyen más o menos en la decisión de compra del dueño del restaurante. Lógicamente tienen una influencia bastante grande porque al final van a ser los usuarios finales, ¿no?, digamos, del producto. Pero que no os quepa duda que el cliente es siempre el que paga. Es decir, ahí no vaciléis a la hora de pensarlo, ¿no? Entonces, eso sería lo primero para comenzar a afrontar un mapa de empatía. ¿Quién es el cliente? El cliente es el que paga. En este caso, en el caso de Foodit, ¿quién paga? El dueño del restaurante o el responsable del restaurante o lo que sea. ¿De acuerdo? Y después, una segunda parte importante es lo que llamamos, y esto es importante, el descubrimiento de cliente. Descubrimiento de cliente. Y es, y esto es muy importante, y es, en el descubrimiento de cliente tiene que ser, antes de hacer el mapa de empatía del cliente, tendré que ver qué tipo de clientes son los más adecuados para poner en marcha mi mapa de empatía. ¿De acuerdo?
Sí, bueno, estoy viendo algunos comentarios vuestros en el foro y tal, por supuesto. Claro, ir poniendo los que yo les voy dando paso, los voy comentando y todo eso, ¿no? Entonces, es como, comenta aquí Jesús, es como el cliente del cambio de Reyes Magos, efectivamente, ¿no? Al final es el cliente el que paga, ¿no? Entonces, otra parte importante es, teniendo claro que el cliente es el que paga, el que adquiere finalmente nuestro producto o servicio, en este caso la carta digital, que es un servicio, ¿no? Eh, hay que hacer un descubrimiento de cliente. Es decir, normalmente, no, cuando hablo de descubrimiento de cliente, es preguntarme, oye, ¿qué tipo de clientes me valen? Porque en principio, para el caso de Foodit, sería cualquier restaurante, ¿no? Bueno, pero cualquier restaurante, y os voy a contar el caso real de Foodit, ¿no? Cualquier restaurante, estamos hablando de miles y miles y miles de clientes que hay que habría en el mundo, teóricamente, ¿no? Entonces, una empresa pequeñita, y nosotros siempre estamos hablando de startups y todo eso, no sería capaz de abarcar miles y miles y miles de restaurantes, ¿no? Entonces, hay que hacer también una medida para hacer el descubrimiento del cliente, que son, no es cuestión de que sean millones, ¿eh? No pueden ser millones, porque una startup no es capaz de llegar a millones, y tampoco pueden ser un número pequeño, ¿no? Es decir, no podrían ser, eh, tampoco puede ser un número pequeño, no podrían ser pues 5, 10, 15, ¿no? Tiene que ser un número lo suficientemente amplio. O sea, algunas características de los clientes, un número lo suficientemente amplio como para hacer el negocio escalable y como para hacérmelo rentable incluso desde primera instancia, ¿no? Y suficientemente pequeño como para que yo lo pueda abarcar con mis estrategias de marketing. Es decir, no tiene sentido que yo tuviera millones y millones de clientes que pudiera tener millones y millones de clientes y directamente no fuera capaz de llegar a esos millones y millones de clientes porque realmente no tengo capacidad comercial, no tengo capacidad de marketing para llegar a esa cantidad de clientes. Luego, hay que hacer un equilibrio entre amplio y pequeño. Para tener un número de clientes razonable. Claro, dice, bueno, ¿y cuál es el número de clientes razonable? Vamos a ver, siempre se ha hablado que un número objetivo de clientes razonable puede estar en torno a 1000, pero no es lo mismo vender bolígrafos, ¿no? Tuviera un producto que vender pisos, ¿de acuerdo? Pero un número lo suficientemente amplio para que sea abarcable lo suficientemente medio como para que sea abarcable y para que no nos perdamos, ¿no? Y después, otra característica de este tipo de clientes deben ser innovadores. Eso lo vamos a ver en los mapas de empatía, los innovadores que sean, ¿no? Pero normalmente el cliente innovador es un poco un cliente que se atreve con productos, con servicios nuevos. Las startups no proponen productos del montón, digamos, es decir, no proponen productos de ahorros de costes o productos, digamos, de lo que llamamos los océanos rojos, ¿no? Normalmente se proponen productos tirando a océanos azules, que tengan un cierto sentido innovador. Y el cierto sentido innovador necesitamos potenciales clientes que desde luego desarrollen ese sentido innovador. Y después dos características más que creo que son muy importantes, ¿no? Deben tener dinero. Es decir, y esto dice, bueno, dinero tiene. Bueno, vamos a ver, el tener dinero deben tener una cierta capacidad de afrontar el pago de un producto o servicio. Es decir, no tiene mucho sentido ir a restaurantes, en este caso restaurante, o ir a clientes en general, que veamos que no van a tener capacidad de pago y que estén o regateando todo el día. El que tiene una necesidad realmente eh, y el que tiene una necesidad y realmente estamos solucionando un problema, os aseguro que al final tendrá dinero de una manera o de otra. Y después tienen que tener la necesidad. De alguna manera deberíamos ser capaces de localizar la necesidad. ¿De acuerdo? Un momento, voy a silenciar porque ha entrado alguien más. ¿De acuerdo? De alguna manera deben tener la necesidad o debemos ser capaces de detectar esa necesidad. Luego, este conjunto de características, amplio y pequeño, en un número quizá en torno a 1000, pero no necesariamente, innovadores que tengan dinero para afrontar el pago del producto o servicio. Dinero, hay productos o servicios que no suponen una inversión tan alta, otra. Pero vamos, el tema del dinero es
eso se detecta relativamente rápidamente. En cuanto hablas con ellos y tal, tú ves rápidamente si es una cuestión de dinero o una cuestión de necesidad, ¿no? Y nosotros debemos de alguna manera detectar la necesidad. Ese sería el conjunto de indicadores que nos hacen ver que estamos sobre un segmento de cliente suficientemente estable, suficientemente grande y con un perfil, eso, innovador, con capacidad de pago y que tienen esa necesidad como para poderlos afrontar y como poderlos estudiar en nuestro mapa de empatía. Con esto quiero decir con esto quiero decir que el cliente que estamos descubriendo o el cliente sobre el que vamos a hacer el mapa de empatía, no nos va a valer para nada hacer un mapa de empatía, por muy detallado que sea, por muy bueno que sea y por mucho que lo hayamos estudiado, si realmente no centramos el tiro y no hacemos los mapas de empatía sobre los clientes que realmente tienen sentido, ¿no? Sobre los clientes que potencialmente van a ser capaces de adquirir nuestro producto, ¿no? Ya en las próximas sesiones hablaremos sobre las características del producto, la necesidad, las alegrías, las frustraciones y todo eso. Pero desde luego, como no centremos bien el tiro en el tipo de cliente que realmente nos puede comprar el producto o servicio, os aseguro que no llegamos a ningún lado. Eso totalmente garantizado. Entonces, es importante antes ponerse a pensar y echarle un rato, incluso unos días, realmente sobre qué tipo de cliente buscamos y sobre quién vamos a centrar el mapa de empatía. Claro, me dice Jesús que en una iniciativa que asesoro sobre turismo experiencial en alojamiento de un búnker de la Guerra Mundial, nos cuesta mucho centrar el tiro. Claro, es que eso probablemente, claro, ahí sería suficiente con un número pequeño de clientes, porque claro, la inversión en el producto en este caso va a ser muy grande, ¿no? Entonces no hacen falta 1000 clientes ni muchísimo menos, a lo mejor 10 clientes son suficientes, pero en ese caso yo iría por clientes realmente eso, que tú veas que a lo mejor tienen yo iría por un cliente que tiene una casa adecuada para eso, que vemos que tiene un poder adquisitivo lo suficientemente amplio, ¿no? Y que de alguna manera hemos detectado la necesidad de un búnker de ese tipo. eh, es relativamente sencillo porque simplemente hablando con ellos podemos ver un poco la paranoia, la necesidad y todo eso, ¿no? Pero por favor, antes de empezar así a lo loco, ¿no? Que pasa muchas veces, hacer un mapa de empatía sobre un cliente genérico, ¿no? Porque en el caso este de Foodit, bueno, pues vamos a hacer un mapa de empatía sobre los restaurantes que en general pueden necesitar una carta digital, tal, tal y tal. No, eso es un error. Al comenzar un mapa de empatía, tratar de imaginarse un cliente tan genérico que no sabemos muy bien ni de qué va, ¿no? Y tan, eso, y tan etéreo y tan sin definir que no sabemos muy bien ni siquiera al final si va a tener dinero, si realmente van a tener esa necesidad. Si van, pues, es como hacer, por ejemplo, bueno, pues en Foodie vamos a centrarnos en clientes que sean multinacionales, ¿no? Y empezamos a hablar de las multinacionales, cómo podrían utilizar esta carta digital. Vamos a ver, una multinacional, salvo multinacionales muy concretas, si algo no es innovador. Y o ven el producto muy claro y lo prueban 1000 veces o no van a incorporar nuestro producto. Entonces no nos van a ofrecer esa posibilidad. Entonces probablemente yo casi todas las multinacionales del mercado las descartaría inmediatamente, ¿no? De restauración por el problema de innovador y también probablemente por el problema de la necesidad, porque ellos realmente ese tipo de carta lo suelen tener muy bien preparada y entonces eh, no, realmente no van a tener esa necesidad o no la van a tener explícitamente. Vamos a ver, me están preguntando aquí, con nuevas pantallas, comenzarte que seguimos viendo. ¿Estáis viendo? Seguimos a las 8:30, no puede ser. Eh, a ver un momento. Pues un momento porque esto debe ser un fallo del propio editor. A ver un momento. Un momentito, ¿eh? Un momentito. Un momento, ¿eh? Vale. Un momentito. Porque yo estoy dibujando ahora mismo y de hecho yo no la veo así.
¿Estáis viendo que estoy escribiendo? ¿No estáis viendo que estoy escribiendo? ¿Nada? Voy a reiniciar el programa de dibujo, un momentito. ¿Veis ahora esto? Vale, bueno, pues esto ha debido ser un fallo del programa de dibujo. La verdad que es un problema curioso porque he estado dibujando todo el tiempo. Entonces, un momentito, ¿eh? ¿Estáis viendo ahora lo del cliente, restaurante, millones y todo eso? Oye, qué curioso, ¿cómo se ha quedado enganchado el programa de dibujo? Bueno, pues voy a repetirlo aunque sea brevemente, ¿vale? Voy a utilizar el boli verde. Yo lo que decía era que es importante al principio caracterizar al cliente. Eh, sí, da igual que nos pregunte el programa, poco a poco os iré identificando el nombre. En algunos casos aparece simplemente reconociendo el nombre, no os preocupéis, ¿vale? Oye, pues lo que yo estaba comentando y que quizás no se haya visto, eh, era simplemente el tema de centrar bien el tiro del cliente. ¿Lo estáis viendo, no? Entonces, estaba comentando el tema de el restaurante y las características del cliente, ni muy amplio ni muy pequeño. Es decir, no llevar ni a millones de personas, eh, ni tampoco tener tan pocas personas que no sea eh, que sea demasiado pequeño. Después tienen que ser clientes del tipo innovadores, ¿de acuerdo? Es decir, un tipo de cliente que está dispuesto a aceptar ciertas innovaciones. Eso es muy fácil verlo en restaurantes, en cuáles son más innovadores, menos. Después tienen que tener una cierta capacidad adquisitiva, dinero, ¿de acuerdo? Ser capaces de afrontar. Y después que vosotros veáis que realmente tienen esa necesidad, es decir, que van a estar dispuestos a comprar el producto, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían un poco las características. Entonces, antes de comenzar el mapa de empatía, es muy, muy importante centrar el tiro en los clientes. ¿De acuerdo? Y lo que yo decía, y voy a borrar ahora y espero que se vea bien, ¿no? En el caso de. En el caso de Foodit. ¿Estáis viendo ahora que dibujo Foodit? Sí, ¿no? Vale, vale, ya me quedo tranquilo. Jolín, lo de antes ha sido curioso, ¿eh? En la vida me había pasado. En el caso de Foodit, ¿qué se hizo? Oye, tenemos capacidad de abarcar. Bueno, Foodit la carta digital es algo que prácticamente, aunque se está vendiendo online, la web foodit.com, como sabéis, aunque se está vendiendo online, también se ha hecho inicialmente, sobre todo para el PMV inicial, que era lo que se intentaba, es una labor prácticamente de venta directa. Era lo que se iba a hacer, lo que estaba pensado hacerse, ¿no? Venta directa. Entonces, al hacerse venta directa, ¿qué se pensó? Vamos a restringir el número de restaurantes prácticamente a Sevilla y si acaso Córdoba, porque había facilidad y opcionalmente Huelva. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya de tener millones y millones posibles de restaurantes, nuestros clientes se ciñen a Sevilla, Córdoba, Huelva. ¿Vale? Ya hemos acotado bastante el sector, el conjunto de clientes. Pero no solamente eso, para el mapa de empatía. Dentro del mapa de empatía y dentro del cliente objetivo, establecimos además y esto el descubrimiento del cliente, establecimos varias restricciones dentro del ámbito de Sevilla, Córdoba, Huelva. Primero, restaurantes que de verdad tuvieran carta y se usara. Es decir, que tuvieran una carta, es decir, restaurantes o sitios de restauración donde tú llegas, pides una carta, la ves y la usas, ¿no? Luego, prácticamente tenía que ser sitios que tuvieran mesas, ¿vale? Bastante importante. Es decir, los restaurantes estos o los bares, ¿no? Que tú llegas, te pones de pie, la carta más o menos te la dan en la barra o tú lo ves, eso no nos interesan,
porque ahí no hay una relación directa y el cliente pues no se sienta, probablemente no va a querer coger el teléfono móvil o lo que sea, ¿no? Luego, restaurantes con carta y que se use, restaurantes también que tengan mesas, ¿no? Eh, y restaurantes algo innovadores. Y el tema de innovadores, estuvimos pensando que tuvieran menos de 5 años. Esto es aproximado, como os podéis imaginar, pero por lo menos menos de 5 años. ¿Vale? Entonces, con esto la verdad es que el tema ya se cierra bastante. Tampoco hay tantos restaurantes con cartas, con mesas, que sean innovadores, con menos de 5 años, que se vean, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco todas las características que tratamos de reunir a la hora de centrarnos en la parte de Foodit, ¿de acuerdo? Carta que se usara, mesa y el tema del carácter innovador, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto hemos hecho un pequeño descubrimiento de cliente. ¿Eh? Lógicamente que cuando hemos visto que es innovador es que incorporan ciertas innovaciones, luego esta gente algo de dinero tendrán. No, sí, lo que pregunta Javier. La idea era que el restaurante cliente compatibilizara los dos tipos de cartas exclusivamente la digital. Vamos a ver, eso sí lo estuvimos pensando. Inicialmente, que optara únicamente por carta digital es casi imposible, por no decir imposible, porque claro, ¿y si el cliente que llega o no tiene un móvil o el móvil que tiene es de estos antiguos o es una persona que pasa de utilizar el móvil o lo que sea? Entonces la cosa es que se compatibilizara. ¿Eh? Entonces es una alternativa más. Sin descartar que el día de mañana, y además yo estoy seguro que eso pasa, o no sabe hacerlo, como dice Isma, efectivamente. Yo estoy seguro que el día de mañana, ¿no? Y el día de mañana a lo mejor es dentro de unos cuantos años, de 2 años, de 3 años, lo que sea, pero seguramente el día de mañana los restaurantes o tendrán directamente tablet o automáticamente tú cuando llegue te saldrá ya la carta del restaurante en el móvil, en el dispositivo que sea y tal, ¿no? Pero a día de hoy no nos podemos permitir, sí, y al menos que tengan web. Eh, es que si se compatibiliza pueden entrar al restaurante con más de 5 años que quieran innovar. Sí, pero eran menos, ¿eh? Vamos a ver, es muy interesante la pregunta que hace Javier. Dice, oye, es que puede haber restaurante con más de 5 años que quieran innovar. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Puede haber restaurantes, pero son los menos. Entonces, esto no es una restricción. O usted tiene menos de 5 años o ni entro. No. Pero que en general el cliente objetivo es menor de 5 años porque tienen más tendencia a innovar. Y si me apuráis, menor de 2 años, ¿no? Pero no descartamos los de mayores de 5 años. Pero es simplemente una orientación, un primer ejercicio de lo que es el descubrimiento de cliente. ¿De acuerdo? Sí, presencia en redes sociales. Claro, todo eso te orienta. Tú buscas restaurantes, Sevilla, ves los que están anunciados, los que tienen presencia en redes sociales, los que a lo mejor tienen detalles como Google Maps, como Foursquare, como redes sociales de este tipo. Y ese tipo de restaurantes, después que tengan carta y mesas, que las usen. Y ese tipo de restaurantes son los que te van a dar la pista de este es mi cliente objetivo. ¿De acuerdo? Entonces ya digo, antes de hacer el mapa de empatía, que es siempre muy interesante, primero hay que localizar los restaurantes y tener una lista. Entonces, digamos que en Foodit se hizo una lista, la verdad que bastante amplia y de hecho se sigue haciendo, ¿no? De pues más de 400, 500 restaurantes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecha esa lista de 400, 500 restaurantes, es el momento de atacar esto, de atacar el mapa de empatía. Oye, ¿estáis viendo el mapa de empatía ahora? Es que ya como no me... sí, ¿no? Vale, vale. Lo de antes debió ser una cosa muy rara. Eh, Entonces, en la parte del mapa de empatía, ¿de acuerdo? Eh, en esta parte, un momentito, porque en esta parte del mapa de empatía, lo que yo tengo que tratar es de empatizar con el cliente. ¿Eh? ¿Cómo se hace la lista? Me pregunta, es que no veo el nombre, ¿no? ¿A través de qué medios se localizaron los restaurantes y cómo se hace la lista? Bueno, en el caso de restaurantes, se tiró sobre todo de listas comunes, ¿no? Tipo TripAdvisor, los más recomendados, los más innovadores y todo eso. Oye, la lista no se hizo en un minuto, ¿eh? Se tardaron días en hacer la lista, pero se tiró de fuentes donde realmente están los restaurantes. Por ejemplo, en este caso, os puedo hablar de fuentes como TripAdvisor, como Foursquare, como Yelp, pero tirando mucho de redes sociales. ¿Eh? O sea, el medio para localizar los restaurantes fueron sobre todo la web.
la web en sitios eso, como TripAdvisor, en este caso restaurantes, claro, como TripAdvisor, como Yelp, como el Foursquare, y unos tirando de otros. Pero vamos, sitios de ese tipo. ¿De acuerdo? Se utilizó la red porque realmente lo que buscamos son clientes realmente de red, ¿no? Porque ahí nos definió un poco el carácter innovador, ¿de acuerdo? Y al final sacamos 300, 400 referencias que eran más que suficientes, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ahora lo que hay que hacer es empatizar. Lo de la empatía es una cosa bastante importante. Empatizar es ponerse en el pellejo del cliente al final. Y ponerse en el pellejo del cliente, eso no es una cosa que sea fácil, ¿no? Pero tú te tienes que poner en el pellejo de alguien que tiene un bar. Y el pellejo que alguien que tiene un bar, ahí hay temas que rápidamente aprendes, ¿no? Y yo puedo hablar de la experiencia de Foodit, que además la estuvimos haciendo durante un tiempo. Y, por ejemplo, una cosa importante que rápidamente identificamos, tú no puedes ir a un bar antes de las 11 a.m. No puedes ir, salvo que sea uno muy específico. Primero, o a un bar, restaurante, ¿se entiende? Yo estoy hablando ya de los clientes objetivos, de los que tienen carta. Antes de las 11 a.m. no podías ir. ¿Por qué? Porque o están cerrados, si es que solo ponen comida, o están poniendo desayuno, si son los de desayuno. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, no puedes ir al sitio antes de las 11 a.m. Bueno, pues una cosa importante, hay que empatizar con el cliente, ¿no? Y después tampoco puedes ir a ninguno de estos entre más o menos la 1:30 y las 4 de la tarde y las 4 p.m. ¿Por qué? Porque están poniendo comida. Y no te van a... bueno, pues esa forma parte también de la empatía, del entrar bien. Si tú te plantas en un restaurante de este tipo a las 2 de la tarde o a las 2:30 y empeñado en hablar con el dueño y tú lo único que ves es pasar camarero de un lado para otro con los platos para arriba, para abajo, no sé cuánto, no sé qué, pues directamente ya les vas a caer mal, ¿no? No estás empatizando con ellos, ¿de acuerdo? Incluso el momento en que los visitas o en que los llamas o en que le escribes el correo, bueno, que el correo es una cosa más atemporal, pero ponte en el lugar y por ahí empieza la empatía. Tú ponte en el lugar del cliente de las ganas o no que tenga de recibirte. El dueño del restaurante, el que tiene la decisión de compra, que ya dijimos que en última instancia es el cliente, ¿no? Puede estar muy por la labor de escucharte, pero si tú lo pillas en plena faena, le venga a ofrecer lo que le venga a ofrecer, no te va a escuchar. Eso garantizado. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo importante. Y después, ya digo, es importante el tema de la empatía. De hecho, en la parte de materiales avanzados, en la sección 2 de la parte de materiales avanzados, tenéis un poco todo el tema de la empatía, de lo que implica la empatía, cómo empatizar y todo eso. Es importante eso. Es bastante importante y tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que analizar del cliente estos 4 factores. El qué piense, qué siente, qué ve, qué dice, qué hace y qué oye. ¿De acuerdo? Y estos serían los 4 factores realmente importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo digo una cosa, ya lo anticipo, ¿no? Para después hacer todo el encaje, la parte del que ve es la más importante, ¿de acuerdo? Es quizá la que hay que echarle más cuenta, ¿no? Pero bueno, son todas importantes también. Entonces, por un poco, simplemente captar, ¿no? Esto conforme vas haciendo más eh, ya digamos que lo vas intuyendo. Pero, ¿qué se trata aquí? Se trata de conocer al cliente lo más a fondo posible, ¿no? Entonces, comenzamos por la parte de arriba. ¿Qué piensa y qué siente? Entonces, aquí lo que habría que ver realmente es ponte en la piel de él, ponte en el dueño del restaurante que casi que a lo mejor tiene sus problemas, llega a fin de mes o tiene problemas con los camareros o con los propios clientes y piensa en cuáles son realmente, aquí yo destacaría sobre todo el tema de cuáles son sus preocupaciones, qué le preocupa en el bar. Eso, claro, lo tienes que observar. ¿Cuáles son las inquietudes, las aspiraciones? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Realmente cuál es la expectativa que tiene este señor con respecto a este bar? ¿No? O a este restaurante. No es lo mismo que su expectativa sea, yo quiero montar franquicias, porque si quiero montar franquicias, véndele la carta digital como que eso va a ser una herramienta decisiva a la hora de expandir sus franquicias, ¿no? Entonces, realmente a lo que aspira, la aspiración que tiene es montar una franquicia, por poner un ejemplo, o la aspiración es crecer y comprar el restaurante de al lado, porque entonces se lo tienes que vender de otra manera, ¿no? Entonces, esto lo primero
de empatizar con este cliente es ponerse en su cuerpo y decir eso, qué preocupación tiene, qué es lo que le importa realmente, tratar de detectarlo y a qué aspira con el negocio que tiene. ¿De acuerdo? A dónde quiere llegar. Eso será bastante importante. Es meterse un poco en su cabeza, pensar que esto, preocupaciones, aspiraciones, esto es personal, es de la cabeza. De hecho, por eso está puesto en la parte de arriba. Esto es de la cabeza. Esto es lo que, digamos, es la parte simplemente más personal, más de pensar y de estar todo el día. ¿De acuerdo? Mari Carmen, es que me ha costado mucho entrar en la sesión. Después hay otra sesión que es igual que esta, te lo digo por si has entrado a media, ¿vale? Después, segunda parte, ¿qué oye? ¿De acuerdo? Aquí, en lo que oye, que pone aquí, lo que dicen sus amigos, lo que le dice el jefe, lo que le dicen las personas influyentes. Yo creo que ahí está la clave un poco. ¿eh? Yo diría que más que lo que le dicen el jefe, los amigos y tal, aquí hay que hablar de esta persona por quién está influenciado. ¿Quiénes son los influencers? ¿De acuerdo? ¿Qué influencia? Te das cuenta que lee mucho, cuando digo esta persona, estas personas. ¿De acuerdo? Dice, oye, pues lo común de esta gente es que leen este blog, es que leen esta publicación, es que siguen este canal de YouTube, es que hacen esto. Realmente, o todos leen esta revista, o todos echan cuenta a tal, o todos ven tal programa. Vamos a ver, me dice Carmen Benítez, ¿cómo hago esto? ¿Me cojo la lista de restaurantes y llamo y hablo con los dueños? Bueno, no tienes que hablar con todos los dueños, ¿eh? Pero en el momento que hablas con 5 o con 10 dueños, empiezas a conocer perfectamente eh, qué es lo común con ellos. No, no hay que hablar con todos. Hablando con 5 o 10, después de 400, 500 te vas a equivocar la mitad. Pero sería cuestión de hablar con unos pocos. Desde luego, para empatizar con ellos, tienes que hablar con ellos y ponerte en su lugar. Y por eso decía, para hablar con el dueño de un restaurante, lo mejor no son las 10 de la mañana que está poniendo desayuno ni las 2 de la tarde que está poniendo comida, ¿no? Quizás a las 12 está tranquilamente. Pero hablar con unos cuantos, tú te puedes dar cuenta que es que hay una revista que la reciben todos los dueños de restaurantes, que no sé cuánto, que todo el mundo sigue a tal canal de YouTube. Que todo. Entonces, realmente, en la parte de que oye, más que lo que dicen sus amigos, lo que le dice el jefe, lo que le dice la persona influyente, es realmente a este tipo de personas que son mi objetivo, ¿quién les influye? ¿Qué medios de comunicación o qué medios de la red o qué revista o qué periódico les influye? ¿De acuerdo? Porque igual es un periódico o lo que sea. Pero ¿quién le está influyendo? Entonces, hay soluciones que son imprevisibles, os lo puedo asegurar, ¿no? En el tema de las influencias. Hay una anécdota que es muy buena, que os la cuento brevemente, en el cual una persona de Estados Unidos, para vender un sistema de backups de HP, tenía que llegar para vender el sistema de backups HP, ¿no? Tenía que intentar llegar a esa persona y no sabía cómo llegar, no sabía cómo influenciarle, ¿no? Lo que hizo fue identificar el trayecto que hacía de su casa a la oficina y de la oficina a su casa todos los días en coche. Tenía un único cliente porque quería que HP le comprara el sistema de backups. Lo que hizo fue alquilar todas las vallas que había de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y en todas las vallas poner publicidad de su producto. ¿De acuerdo? O bueno, no en todas, pero en casi todas o en muchas, ¿no? Entonces, claro, a la persona esta, que era muy difícil influenciarle, iba en el coche y de repente lo único que veía era el producto, el producto, el producto. Cuando este señor lo llamó para ofrecerle su producto, le dice, macho, es que te veo en todos lados. No, no te veía en todos lados, te lo he puesto en todo tu recorrido. No veía otra forma de influenciarte. ¿De acuerdo? Sí, ese seguimiento es casi delito, pero es verdad, se puede hacer, ¿por qué no, no? Entonces, supongo que ese perfil sigue mucho los comentarios de página. Pues sí, en TripAdvisor tal vez podías anunciar el producto o podías ponerlo de restaurante, podías ponerlo como referencia en otros restaurantes y todo eso. Pero ya digo, la parte de que oye, hay que intentar identificar quiénes son los influencers, los influenciadores. ¿De acuerdo? Claro, si, en algunos casos pueden ser los amigos, el jefe, los clientes, pero ¿quiénes le influyen? ¿Vale? ¿Quiénes le influyen? Eso es lo importante. Después, el qué dice que hace. Esto que dice que hace sobre todo tiene que ver con el comportamiento en público, con la actitud en público. Es decir, ¿qué manifiesta que le importa? ¿Qué dice abiertamente que le importa? ¿Con quién habla, por ejemplo? ¿Cómo se comporta habitualmente en público? En fin, simplemente eso es fácil de observar, ¿no? A lo mejor de qué temas habla, a lo mejor lo que más le importa, ¿no?
es que los clientes entren y se sienten de una manera o lo que más le importa es que no hay clientes o lo que sea, ¿no? Porque si lo que más le importa es que las mesas están constantemente llenas y la gente no se levanta, pues ya sabéis una forma de atacar. Si lo que le importa es que a la 1 de la tarde no viene nadie al restaurante y deberían venir y tal, pues ya se ve otra cosa. Entonces, es simplemente observar la actitud en público y ver las características. ¿De acuerdo? Y la última parte es el qué ve. Esta es la más importante desde mi punto de vista porque después además resulta crucial, ¿no? Para el market fit y todo eso, ¿no? Entonces, el qué ve es, sobre todo, yo identificaría aquí básicamente dos cosas. ¿Cuáles son los problemas obvios? ¿Qué problemas tiene? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus problemas? Y ¿a qué ¿dónde está su exposición principal? Su exposición. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a qué problemas está expuesto habitualmente? ¿Cuál es su problema habitual? Su problema habitual es que la gente se queda mucho tiempo sentada en las mesas. Su problema habitual es que los miércoles no va nadie. ¿Cuál es su problema? ¿Y a qué está expuesto? Y esto, cuando digo a qué está expuesto, ¿a qué tipo de ofertas? ¿Qué tipo de ofertas le van a llevar con más facilidad? Tú puedes decir, mira, si tú le pones ofertas en TripAdvisor, como decíais antes, problemas en que ve. No, yo cuando digo en que ve, más que. Un momento, por diferenciar lo que es que no veo el nombre, ¿no? Porque pone waiting for name. Pero en qué piensa que siente, yo hablaba más de preocupaciones. Y en qué ve son problemas. Es que es diferente. Una preocupación es algo que todavía no ha ocurrido. Ah, Mai, encantado. Mai, una preocupación es algo que todavía no ha ocurrido, pero que estás todo el día pensando que puede ocurrir. Y un problema es una preocupación transformada en realidad. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Entonces, ¿en qué piensa que siente? Tú cuando piensas algo no lo tienes necesariamente. De hecho, no sé si sabes que el ser humano gasta una cantidad de energía increíble en lo que son preocupaciones, es decir, problemas que nunca suceden. Y si pasara esto, y si pasara esto, y si pasara esto, si hacéis hay una cosa que se llama eneagrama, donde a los españoles nos caracterizan en un grupo que es el 4, en el cual estamos todo el día preocupándonos por cosas que nunca suceden. Entonces, lo de qué piensa que siente son preocupaciones. ¿Y si me quedara sin dinero? ¿Y si me abrieran un bar aquí al lado? ¿Y si me abrieran un restaurante aquí enfrente? ¿Y si me quitaran la licencia? Cosas que no ocurren después. ¿De acuerdo? Los problemas son realidades. Oye, yo tengo un problema. Aquí no viene nadie a las 1 de la tarde. O yo tengo un problema. Me han abierto un restaurante enfrente. Ese ya no es una preocupación, eso es un problema, porque me lo han abierto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, Mai, entre la parte de qué piensa, que siente y qué ve. Los problemas reales que tiene, porque los ve, porque los está sufriendo, y lo otro son simplemente potenciales problemas en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la parte de qué ve son potenciales, a qué está expuesto y qué tipo de ofertas le llegan más fácilmente. Este tipo, cuando estoy hablando de uno, estoy hablando de la generalidad de lo que hemos seleccionado, ¿no? Bueno, pues este tipo de señores están expuestos a las ofertas de TripAdvisor. Este tipo de señores están expuestos a las ofertas de tal revista, de tal medio, ¿no? O están expuestos a lo que ven cuando van al fútbol, ¿no? O están al puesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su exposición? El que ve es qué problemas afronta diariamente y cuál es su exposición, sobre todo a nivel de ofertas y todo eso. ¿De acuerdo? Después también en el que ve si se pueden identificar personas clave en su entorno, pero las personas clave forman parte incluso de la misma oferta. Pero las personas claves en su entorno serían también importantes. ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar la parte Rosario, un ejemplo de exposición oferta. Sí, fácilmente. Por ejemplo, toda la gente, he visto, de 10 que he entrevistado, he visto que 6 tienen encima la revista Mi Mejor Restaurante, por una revista que no sé si existe. Eso sería una exposición permanente a un tipo de oferta muy concreta. Todos estos están leyendo esto, o todos ven tal programa, o todos siguen a tal persona. ¿De acuerdo? Algún punto común de nexo que implique exposición. Exposición quiere decir que lean. Todos leen el Diario de Sevilla. Pues eso sería un punto de exposición, de oferta. ¿De acuerdo? Algo que sea común, en el cual tu oferta les pueda llegar más fácilmente. ¿Vale? Porque al que tienes delante, fácilmente la oferta se la puedes hacer tú incluso hablando o lo que sea. Pero estamos hablando de la generalidad, de que vamos a atacar a todos. Entonces,
tenemos que intentar abarcar el máximo posible. Dice, oye, aquí es que todos estos leen el as. Bueno, pues vamos a atacar por ahí. Las personas clave no estarían mejor en que oye. Vamos a ver, hay una diferencia. En que oye, que escuche, se habla más que de personas clave, se habla de entorno profesional y amigos y familia. Esa es en la de que oye. Y en el que ve se habla más de personas claves de lo que es su entorno, que pueden ser más o menos las mismas, no te digo que no, pero se hablaría más del entorno donde se mueve. ¿De acuerdo? Es la diferencia. No hay demasiada diferencia, ¿eh? Y no se confunde con que oye, en algunos casos puede coincidir, no te digo que no. Sí, sí, en algunos casos puede coincidir. Vamos a ver, en el periódico, también quiero aclarar una cosa, esto no es, aquí no hay unos compartimentos estancos, hay cosas que pueden estar en un sitio y en otro, la cosa es localizarlo, ¿de acuerdo? Pero el periódico puede ser de la parte de que oye, porque sea un influenciador, ¿de acuerdo? Pero el periódico también puede estar transmitiendo permanentemente ofertas y puede ser un vehículo válido de oferta. Ambas dos pueden valer en qué ve y en qué oye, ¿de acuerdo? O sea que os quiero decir también que las cuatro partes del mapa de empatía en la vida pueden ser compartimentos estancos. O sea que, por eso digo, él incluso en público, en que dice que hace, puede hablar también de determinados influencers, ¿no? Que es en la parte de que oye. O sea que tampoco seáis completamente estancos, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían esas cuatro partes para caracterizar al cliente, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos abajo preguntas que son derivadas de las anteriores. Sí, exactamente, es lo que dice María José, es una herramienta flexible, es más definir a la clientela que la localización dentro del mapa, es tratar de conocerlo lo mejor posible. Son preguntas que se pueden responder en un sitio o en otro. La cosa al final es definirlo completamente, efectivamente. No, por eso no defináis compartimientos estancos porque en absoluto lo son. Y después, hay unas preguntas que son derivadas de las anteriores para comprender ciertos aspectos, ¿no? Algunos aspectos que la parte de esfuerzo y la parte de resultados. Entonces, la parte de esfuerzos habría que pensar en los miedos, en las frustraciones. Sobre todo, yo aquí pensaría, la parte de esfuerzo es realmente qué obstáculos puede encontrar en el camino de los objetivos que tiene. Es decir, si este señor quiere, si ves que mayoritariamente a lo que aspiran es a que el restaurante crezca, ¿cuál es el obstáculo habitual para que el restaurante crezca? Pues será la inversión o será tener algún atractivo más o lo que sea. Entonces, un poco comprender bien cuáles son los obstáculos habituales que encuentran, en este caso, los hosteleros para llegar a sus metas. La meta de un hostelero, ¿cuál es? Pues facturar más, que el restaurante crezca e incluso abrir otros y tal. ¿Qué obstáculo? El obstáculo suele ser la financiación, suele ser la falta de clientela, suele ser que la carta hay que cambiarla más. ¿Cuáles suelen ser? ¿En qué medida el producto o servicio que ofrecéis puede ayudar a superar estos obstáculos? Y también que el tema de los miedos tiene que ver sobre todo con las frustraciones, que de hecho después veremos en la propuesta del mapa de valor, como sabéis, ¿no? Entonces aquí sería medir un poco qué obstáculos va a encontrar y cuáles son los principales miedos, las principales decepciones que tiene el camino. Y después está la parte de los resultados. Y es, de verdad este señor, y esto es importante, de verdad este señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Sí, el miedo, como dice Jesús, el miedo a tener que cerrar, pues eso es un miedo que habría que comprender, ¿no? Y la parte de la situación económica, efectivamente. Y en la parte de los resultados es entender para este señor qué es el éxito. ¿Qué es? ¿Qué es el éxito para este señor? A lo mejor para el dueño de un restaurante el éxito es abrir muchos restaurantes. Para otro el éxito es simplemente ganar un dinero que le permita mantenerse. Para otro el éxito es ampliar el restaurante. ¿De acuerdo? Y para otro el éxito puede ser vender el restaurante. Entonces, realmente, para este grupo de personas que hemos seleccionado, para ellos, ¿qué es el éxito? Oiga, ¿usted qué le gustaría conseguir? ¿Qué es lo que persigue con esto? A lo mejor el éxito para este señor es colocar a toda la familia dentro del restaurante o que su hijo siga con el restaurante o lo que sea. Y ese éxito, ¿cómo intenta alcanzarlo? Entender para él qué es triunfar, porque para todo el mundo triunfar no es lo mismo, ¿no? Entonces, para él qué es triunfar o para ella qué es triunfar y ese triunfo, ¿cómo intento alcanzarlo? Yo esto lo intento alcanzar contratando a más gente, poniendo productos de más calidad, yendo a por la calidad, porque a lo mejor te dice, mira, yo esto lo intento alcanzar con productos de más calidad. Pues mire, es que mi carta digital le va a ayudar a que usted refleje esos productos de más calidad porque los va a ver todo el mundo, ¿no? Entender, no, yo el éxito lo intento alcanzar poniendo más gente, ¿de acuerdo? O poniendo,
Exactamente, por ejemplo, lo que dice Jesús, que mi cliente esté satisfecho y vuelva. Para mí eso es el éxito. Bueno, pues eso es el éxito, ¿de acuerdo? Pero tratar de entender cuál es qué significa éxito para esta persona. Que yo digo que puede parecer una cosa obvia, ¿no? Pero conforme vas entrevistando a gente y vas haciendo desarrollos de este tipo, para unas personas el éxito es una cosa y para otras el éxito es otra completamente diferente, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces hay que intentar encontrar un punto de encuentro común en esto del éxito. ¿De acuerdo? Y eso sería eso sería lo que trataríamos de ver. Entonces, la cosa es conseguir, entonces, por ver un poco esto, fijaros que hemos pasado a lo largo de todo esto, hemos tratado de ver qué piensa, qué siente, qué oye, qué dice, qué hace y qué ve. Y es un poco lo que comentaba antes, lo que comentábamos antes. Al final, habrá preguntas que son incluso casi iguales en un lado que en otro y que obtenemos los mismos resultados. Pero yo lo que quiero es ponerme en el pellejo de esta persona. ¿Eh? Y como ponía ahí en algunos apuntes, decir, oye, es que lo conozco como si lo hubiera parido. ¿De acuerdo? Al final tenéis que llegar a esa sensación de esta persona para mí no tiene secreto. Yo sé que si le digo esto, me va a decir esto. Que si le digo lo otro, me va a decir esto. Que si le ofrezco esto, me va a decir que no, porque eso no es lo que él quiere. Pero que en cambio, que si la ataco por aquí, estoy seguro que me va a decir que sí. Que si le hablo por aquí, me va a escuchar. Pero si le hablo por aquí, no me va a escuchar. ¿Entiendes? Al final, ¿cómo sabes que has acertado el mapa de empatía? Bueno, es muy buena pregunta, pero realmente no lo sabes. Aquí vas a saber si todo te ha salido bien o no en la parte del market fit. Es decir, cuando haces el producto, la parte del encaje del producto a mercado y la cosa va bien, es que te ha salido bien. Es que, mira, no te veo el nombre, perdona, porque pone waiting for name, pero es que hay muchas veces, bueno, hay algunas veces, no muchas, pero hay algunas veces donde el pivotaje se hace sobre segmento del mercado. Es decir, que sacas un PMV a la calle y dices, jolín, me he equivocado de segmento de cliente, voy a por otro. Otra vez, Mai, ¿qué tal? Que no sale el nombre. Pues Mai, es que hay veces que el propio pivotaje se hace sobre segmento de cliente, para que os hagáis la idea. Entonces hay veces que no has acertado. Pero yo te digo una cosa por experiencia, ¿no? Cuando tú haces el mapa de empatía y empatizar al final es soy capaz de ponerme en la piel del dueño del restaurante. Eso es empatizar al final. ¿De acuerdo? Pues primero lo entrevistas con el mapa de empatía y después vuelve a contactarlo. Sí, sí, pero no tienes que entrevistar a todos, entrevistas a 5, a 10, a 15. Vas a visitarlo y tratas de fijar sus mapas de empatía. Es que es imposible entenderlo, rellenar este documento si no hablas con él, porque ¿qué te lo vas a imaginar? No se puede. Tienes que echar un rato con él, ¿de acuerdo? Con él, con ella, y tratar de entenderle y tratar de empatizar. Y sobre todo, que esto es mucho de la empatía y es mucho de la parte de coaching, déjalo hablar, déjalo hablar. Tú no le preguntes, déjalo hablar, que se exprese, que se desahogue contigo. ¿De acuerdo? Porque ahí te va a contar un montón de cosas. No tienes ni siquiera por qué preguntarle cosas concretas. Simplemente, o preguntas muy superficiales. Oye, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo va la cosa? Tú al final con esto, ¿qué quieres? Porque tú, ¿para qué montaste esto? Cosas de esas, ¿no? Usar preguntas muy abiertas, efectivamente, dejarle expresarse. Pero yo lo que intento es, hablando con 5, 10 o 15 de estas personas, preferentemente haciéndolo en 1 o 2 semanas, no mucho más, yo trato de conocer a 100 o a 150. ¿De acuerdo? O a 200 o a 400. Pero yo solo voy a hablar con 5, 10, 15. Lo que trato es de sacar una media. Yo estoy seguro, por ejemplo, en Andalucía Emprende, que sois 1000 personas por ahí. Si yo hablo a lo mejor con 5, 10, 15, 20 de vosotros y trato de ver lo que hacéis, lo que sentís, por qué estáis, por qué no estáis y tal, pues tendré una idea bastante buena de cómo se mueve la cosa dentro de Andalucía Emprende, lo que os preocupa, lo que no, las cosas que más os gustan, las que menos os gustan, y podré sacar una idea. Después me podré equivocar un poco más o menos, pero está claro que hablando con 15 o 20 de vosotros sabría mucho más de Andalucía Emprende que intentando leer en la web qué hace Andalucía Emprende e imaginarme si la gente está más a gusto o menos a gusto, o le preocupan unas cosas o le preocupan otras. ¿De acuerdo? Eso sería, Eso sería un poco el objetivo de todo esto. Entonces, con todo esto, lo que hay que hacer simplemente es en las entrevistas, y lo que hay que hacer en las entrevistas es simplemente el realizar una lista de todo esto, ¿de acuerdo? De la parte de qué piensa, de la parte de qué ve, lo estoy dibujando aquí, espero que lo veáis,
de la parte de lo que dice y de la parte de lo que hace. Veréis muchas respuestas, ¿vale? Y de todo esto, lo que se espera más o menos es obtener un cliente tipo. Y este cliente tipo es de alguna manera el que hay que atacar en la siguiente parte, que es la... que esto lo vamos a ver el próximo día, que es la propuesta de valor, el mapa de la propuesta de valor, donde ya hemos identificado una serie de alegrías, de frustraciones, de lo que le preocupa, de lo que no le preocupa, etcétera, etcétera, a través de un análisis de un conjunto de clientes, esos 10, 15, 20, lo que sea, me sale un cliente tipo. Todos los clientes piensan lo que sea, ven esto, les influencia esto o lo otro. Es decir, sacar unos rasgos comunes. Si yo digo que, os digo por experiencia, estos rasgos comunes se sacan relativamente rápido, ¿eh? Tampoco es una cosa excesivamente complicada. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, yo habré obtenido mi cliente tipo, ¿eh? Y ese cliente tipo es el que voy a utilizar en el mapa de la propuesta de valor, ¿de acuerdo? Que voy a hacer a continuación. Y una cosa, si he sacado un cliente tipo, a partir de ahí y unas características, acordaros que en la parte del canvas, ¿vale? Se pueden tener varios clientes tipos diferentes en cada caso. Sí, 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 sí. Se pueden tener varios clientes tipos y se tienen varios mapas de empatía, correcto. Correcto, Rita. Sí, normalmente se hace todo sobre el mismo mapa de empatía. Para un cliente tipo empleas un POSIT de un color y para otro cliente tipo empleas otro POSIT de otro color. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un cliente tipo, esta parte de aquí, que es la parte de cliente del Canvas, la tengo completamente definido. Sí, en algunos casos nos recomendaban que al cliente le pusiéramos nombre, edad media, profesión, trabajo, sobre todo si se tratan de consumidores. Sí, si se trata de consumidores finales, es decir, si estás en B2C, yo te lo aconsejo porque después hay un montón de herramientas que están enfocadas a eso. Entonces, si puedes caracterizarlo, sí, definitivamente yo lo haría. Sí. Incluso en este caso de los restaurantes, el cliente tipo tiene 38 años, tal tipo de estudios, tal situación social. Es siempre interesante ese dato, ¿eh? Porque puedes ver también otras formas de atacarlo y todo eso. Entonces, entender una cosa, nosotros, si tenemos el cliente tipo o los clientes tipos, esta parte del canvas la tenemos definida. Pero es que voy más allá. Como hemos definido los influenciadores, cómo van y tal, esta parte de aquí, que es la parte de canales, la tendremos más o menos definida. Y esta parte de aquí, que es la parte de retroalimentación, es decir, de relación con el cliente, hasta cierto punto también la tenemos definida. Esta quizá un poquito menos, pero también hasta cierto punto la tendremos definida. Luego, esta parte de aquí, esto de aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a tener ya bastante definido. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta? Toda esta parte de aquí la vamos a tener bastante definida. Y daros cuenta que esto es la parte del cliente en toda la parte del market fit. ¿De acuerdo? Nos falta esto. Esto después lo haremos en la propuesta de valor, pero esta parte de aquí ya la tendremos bastante definida porque hemos sido capaces de definir al cliente. ¿De acuerdo? Y hemos sacado un cliente tipo. Ahora bien, y era un poco lo que comentábamos antes. Esto que hemos hecho aquí de definir un cliente tipo y de caracterizarlo y verlo y tal, es posible que haya salido bien y si lo hemos hecho bien, muchas veces sale bien, pero es posible que haya salido mal. ¿De acuerdo? Si ha salido mal, es que hay un tipo de pivotaje que es cambiar el segmento de mercado. Mira, que los caractericé, hablé con ellos, vi las necesidades, vi el problema, vi la solución, me parecía que sí y no ha habido manera. Entonces voy a por otro segmento de mercado. Es que al final, en el caso de Foodit, por ejemplo, que se estuvo hablando, se vio el tema de los restaurantes y de todo esto, pues al final se localizaron, el cliente tipo eran restaurantes con un tipo de mesa, con un tipo de horario y con necesidades de los clientes que fueran más o menos innovadores, menor de 5 años y todo esto, y al final se caracterizó así. Y ha funcionado bien y se está haciendo con ese tipo de restaurantes, pero al final nos podríamos haber dado cuenta que ese tipo de restaurantes no funciona y que a lo mejor son franquicias
de venta de café, por poner algún ejemplo, ¿no? Y habríamos pivotado sobre el segmento de cliente. ¿De acuerdo? Oye, pues hasta aquí ha llegado la parte esta del mapa de empatía. Lo hemos condensado igual que hemos ido haciendo durante todo el curso. Yo espero que haya quedado claro. ¿Os ha quedado claro para hacerlo y todo eso? ¿Sí? Muy claro. Estupendo. Yo me alegro. Eh, pues gracias a vosotros. Entonces, yo lo que quedo a vuestra disposición y de todas formas, mañana la idea es tener abierto, os pondremos un enlace a través de la plataforma por si queréis entrar y queréis preguntar algunas cosas y todo eso. Una sala abierta permanente de consulta a través de GoToMeeting, ¿de acuerdo? Donde podemos hablar esto o podemos hablar otras cosas, como queráis. ¿Eh? Ahora lo anunciaremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues que mañana hay. Bueno, Foodie, ¿cómo está penetrando? Ponía. El mapa de empatía. Sí, sí, sí. Lo vamos a poner todo eso. El mapa de empatía real de la empresa y todo eso. Sí, sí. Ahora mismo Foodie, bueno, pues ya empieza a tener clientes. Tenía 30 y pico clientes, ¿no? Va penetrando. Pero sí que se están viendo defectos y están pivotando bastante el producto, ¿eh? Eso también lo puedo decir. ¿Vale? Muy bien. Oye, pues encantado. Y lo que os agradezco es que os desconectéis, porque ahora vamos a empezar otra sesión para dar paso a los siguientes compañeros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y a vuestra disposición estamos todos, ¿vale? No, no, que el mapa de empatía sea diferente en absoluto quiere decir que esté mal. No, 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 no. Que va. Los mapas de empatía, lo raro es que sean iguales, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y acabamos aquí esta sesión. Venga, hasta luego. Eh, bueno, pues eh, buenos días a todos y vamos a comenzar la sesión esta eh, del mapa de empatía, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio, oye, voy a hacer una última comprobación. ¿Me veis ahora que estoy escribiendo, no? Que pongo la palabra cliente. Que antes se ha quedado colgado. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ya me quedo tranquilo porque antes se quedó colgada la imagen. No sabemos por qué todavía. Debe ser un fallo del programa o algo de eso. Vale, ya escuchamos todo el mundo y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, el objetivo de esta sesión, como os decía, es un poco determinar el cliente a través de la herramienta del mapa de empatía. El objetivo es sobre todo profundizar en los aspectos relativos al mapa de empatía, cómo construirlo, cómo localizarlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo al principio, cómo hacer la parte de descubrimiento del cliente y después cómo centrarnos en el cliente. Y aplicarlo al caso de Foodie, que os voy a contar un poco la generalidad de cómo se hizo y, por supuesto, porque me lo han preguntado en la sesión anterior, os vamos a poner el mapa de Foodie al final, el que quedó originalmente, ¿no? Cómo se hizo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro objetivo al final es llegar al mapa de empatía. Entonces, algunos principios que son importantes antes de llegar al mapa de empatía y es lo que se llama el descubrimiento de cliente. Descubrimiento de cliente. Vamos a ver, ¿qué es el descubrimiento de cliente? Es mi principal preocupación antes de comenzar nada de esto, va a ser ver a qué tipo de clientes me voy a dirigir. ¿eh? Porque, fijaros, el caso de Foodit, que es el que estamos analizando. Si yo en el caso de Foodit teníamos un problema y es ¿quién es el cliente de Foodit? En primer lugar, ¿quién es el cliente? Bueno, ha habido muchas preguntas en los foros en relación a quién es el cliente. Pues bien, el cliente es siempre, siempre, siempre el que paga. El que paga directamente. Es decir, el que tiene que tomar la decisión de compra y al final el que os va a pagar, os va a dar el dinero. Entonces, en Foodit me decía, oye, ¿el cliente son los usuarios del restaurante? No, eso, los usuarios del restaurante, los usuarios, los que van a comer o a tomar lo que sea, los usuarios del restaurante no es el cliente de Foodie, porque ese usuario no es el que va a pagar a Foodie, ¿de acuerdo? Ese no va a pagar a Foodie. Luego, el cliente es siempre el que paga. Luego, en este caso, ¿quién es el cliente de Foodie? El dueño del restaurante. El dueño, el responsable, el que sea, ¿de acuerdo? El dueño, la dueña del restaurante. Pero es el que paga. Entonces, eso era lo primero que yo quería que quedara claro, ¿no? Porque ha habido muchas dudas en los foros
sobre la localización del cliente, de quién era, quién no era, etcétera, etcétera. Pues ninguna duda ahí. Vosotros pensáis, ¿quién me va a pagar a mí? Bueno, pues yo voy a hacer el mapa de empatía de la persona que me va a pagar. ¿De acuerdo? Lo primero. Eso queda claro, ¿no? ¿Os queda claro el tema ese? Sí, vale. Está claro el tema ese. Bien, pues eso sería lo primero. Vale, una vez que ya tengo claro quién es el cliente, ahora voy a hacer el descubrimiento. Es decir, ¿a por quién voy? Es siempre el que paga, siempre, María Ángeles, siempre, siempre, siempre el que paga. Ese es el cliente. Bueno, la figura del usuario en este proceso se deja precisamente para el mapa de empatía. El usuario puede influir, pero es que os digo una cosa, es que el usuario, el que va al restaurante a consumir, es uno de los influenciadores para comprar o no. Pero quizás el proveedor de bebidas o de comida puede ser otro influenciador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pensad que vuestro cliente siempre y al que os vaya a dirigir es al que paga. ¿De acuerdo? Después los usuarios le podrán reclamar al dueño del restaurante que ponga la carta digital. Los proveedores se lo podrán reclamar el que quiera, ¿no? Pero al final, vuestro cliente sobre el que van a hacer mapa de empatía, en este caso, es sobre el dueño del restaurante o el dueño de la franquicia o la dueña de la franquicia, lo que sea. Pero es al final quien va a tomar la decisión de adquirir el producto o servicio. ¿De acuerdo? Y ahora, posteriormente a eso, hay que hacer el descubrimiento. ¿Por qué hay que hacer el descubrimiento? Porque, en principio, con Foodit, vale, nuestro cliente es el que paga, el dueño, la dueña del restaurante, lo que sea. Pero habría que ver a cuánto nos vamos a dirigir. Si yo digo a todos los restaurantes del mundo son millones. Hay millones de restaurantes en el mundo. ¿De acuerdo? Esto es inviable para una startup. Si yo fuera la Coca-Cola, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor me podría pensar y sería arriesgado ir a por todos los clientes del mundo, ¿no? A por todos los restaurantes o lo que sea. Pero en el caso de una startup, esto no me lo puedo permitir. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa importante es el número de restaurantes a los que voy a abarcar. ¿De acuerdo? Esto no pueden ser ni muchos ni demasiado pocos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si son muchos, mi marketing, mi capacidad de decir que existe un producto maravilloso, en este caso la carta digital, no voy a ser capaz de comunicárselo a todos. Y si son demasiado pocos, no me van a salir las cuentas. Entonces, ¿y cuántos son estos? Vamos a ver, aquí no hay una regla exacta. Se suele hablar de que un número bueno son 1000. ¿Vale? Que yo tenga aproximadamente 1000, eso estaría bien. Claro, y aunque hubiera respuesta, podría morir de esto, efectivamente. Antonio, lo que tú dices, que Corrales, es que solo veo Corrales aquí. Pero Alberto, perdón. Aunque si tuviera muchos, podría morir de esto. En torno a 1000 está bien, pero claro, 1000 está bien en el caso, por ejemplo, este de restaurantes, está muy bien el número de 1000. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en la sesión anterior había un compañero que tenía un tema de bunkers nucleares, ¿no? Hombre, bunkers nucleares 1000 sería una barbaridad. Con yo tener un 100 clientes objetivo en una determinada región geográfica sería más que suficiente. Y a lo mejor si estuviera vendiendo bolígrafos, podría estar hablando de una población de 10.000, 20.000 o incluso 50.000. Claro, todo limitado por el coste y por la capacidad de producción que tenga. Correcto. ¿Vale? Entonces, lo primero, el número, muchos pocos. Entonces, en el caso de Foodit, lo que hicimos fue, como es al principio venta directa, delimitarlo geográficamente. ¿Qué hicimos? Oye, nos vamos a centrar en restaurantes de Sevilla, porque es una empresa de Sevilla, de Córdoba y de Huelva. Simplemente por un criterio de desplazamiento. ¿No lo entiendes, Eva? No. Oye, ¿estáis viendo que yo estoy pintando aquí todo el tema del descubrimiento? Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ya digo, como la sesión de antes se quedó congelada. Vale. Eva, vale, vale, vale. Se ve, se ve. Entonces, hicimos ya una criba geográficamente Sevilla, Córdoba, Huelva, ¿no? Vale. Si se te ha ido el sonido es una cuestión del equipo, ¿no? A los que se le vayan y todo eso. Y después, y también pensamos en caracterizar el tipo de restaurante por el tipo de producto. Y pensamos restaurantes que tengan mesa, es decir, que los comensales se sienten
No tiene mucho sentido los sitios de estar de pie. Algunos tienen carta y todo eso, pero no le veíamos mucho sentido. Luego tienen que tener mesa, es decir, que no haya gente en la barra. O si hay gente en la barra, eh, pues que sea una cosa muy puntual, ¿vale? Y pensamos en restaurantes con un tiempo de vida inferior a 5 años. ¿Por qué? Por el carácter innovador. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ya, si os fijáis, ya de millones pasamos a unos 1000, delimitamos geográficamente, Sevilla, Córdoba, Huelva, no mucho más, que tengan mesa, que no tengan una edad muy superior a 5 años. ¿De acuerdo? Y sobre todo que los restaurantes tuvieran un cierto carácter innovador, que le viéramos cierto carácter innovador. Esto fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque el carácter innovador que buscamos al tratarse de un producto digital, ¿dónde lo hemos encontrado? Haciendo descubrimiento en las redes sociales. ¿De acuerdo? En las redes sociales y en Internet en general. Todos los que tuvieran mucha presencia en redes sociales, en Internet en general y todo eso, eran, digamos, el tipo de restaurante pues, que más nos atraían. ¿De acuerdo? Y después, una cosa muy importante para el cliente, en este y en todos, es que tengan dinero. ¿De acuerdo? Es decir, que tengan capacidad adquisitiva. Y eso se ve. ¿De acuerdo? Es decir, que tú veas que es gente dispuesta a invertir, dispuesto a gastarse dinero y dispuesto a comprarnos el producto. Que tengan dinero que además se mezcla con que le estamos solucionando un problema que tienen. Es decir, nuestro producto soluciona un problema y vemos que tienen capacidad adquisitiva. Eso es importante a la hora de descubrir el cliente. Es decir, no podemos ir al restaurante que no se gastan un duro, porque mira, que no se gastan un duro, al final a lo mejor incluso nuestro producto a lo mejor les viene bien. Pero nos van a estar regateando, van a intentar que vayamos a lo mínimo y va a ser más un problema el precio que la solución. ¿De acuerdo? Entonces no va a tener mucho sentido. Es mucho mejor ir a por restaurantes que vemos que tienen una cierta capacidad adquisitiva y que le estamos solucionando un problema. Lo del problema ya lo iremos viendo cuando desarrollamos el mapa de empatía. ¿De acuerdo? Pero este descubrimiento de cliente, caracterizado por ir a un grupo, en este caso de unos 1000, que parecía razonable, delimitarlo geográficamente. ¿Por qué? Porque además, una cosa importante aquí es que íbamos a hacer venta directa. Al hacer venta directa queríamos hablar con alguno de los clientes y entonces el hecho de que pudiéramos hablar con ellos, el hecho de tener geográficamente que estuvieran cerca, pues estaba bien, ¿no? Y después, lógicamente, oye, que tengan mesa, porque esto es una carta digital, y menos de 5 años, no es que los que tengan más de 5 años no sean innovadores, es simplemente porque se prestan más a ser innovadores. Ya habrá tiempo para ampliar, para escalar el número de establecimientos, ¿de acuerdo? Pero al principio hay que fijar un conjunto, una meta, y después que les estemos solucionando un problema y tengan dinero. Esto último de aquí abajo lo hicimos con Foodit, pero lo hacemos con todo. Tenemos que ver que el cliente al que vamos tiene capacidad adquisitiva. Si están pelados, si veis que no tienen, que no hay una posibilidad de invertir, ¿no? Y de adquirir el producto, no tiene ningún sentido ir ahí. Son clientes muy complicados. ¿De acuerdo? Y el tema innovador es importante. Que tengan un carácter innovador, esto es de lo más importante. ¿Por qué? Porque normalmente los productos de las startups están en océanos azules. Son productos muy nuevos y productos que aportan algo, aportan alguna solución con respecto a lo que ya hay en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, si no son un tipo de restaurantes en este caso o un tipo de propietario dispuestos a cambiar, no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? ¿A cuánto llegasteis finalmente? Bueno, la lista es bastante grande, ¿eh? Como 500, 600 restaurantes salían. Bastante. ¿Por qué? Porque este descubrimiento, después, ¿qué hicimos para localizarlo? ¿Qué hicimos para la localización? En este caso, la localización fue relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque tiramos de internet y vimos restaurante con presencia destacada en TripAdvisor, que están preocupados por eso. Restaurante con cierta actividad en redes sociales, es decir, que viéramos que sus perfiles de Facebook, de Twitter o de Instagram se actualizaban con una cierta regularidad.
¿De acuerdo? Restaurantes con presencia en sitios como Yelp. Restaurantes que estuvieran anunciados, que se anunciaran, eso es muy importante, en Google AdWords. Este tipo de restaurante, y después que cumplan los criterios anteriores, el que está en TripAdvisor se preocupa, el que le interesan las redes sociales, que están en Yelp, que tienen Google AdWords, que veis que tienes una actividad de webmasters en Facebook, en Twitter, en Instagram. Hombre, eso al final te define innovación y te define pasta, que se están gastando pasta. ¿De acuerdo? Luego, son restaurantes que probablemente estarán dispuestos a meterse todo. Por supuesto, con las restricciones tanto de geografía que vimos antes, que inicialmente limitadas geográficamente, con las restricciones de geografía y el tema de que, claro, de que tuvieran mesas para sentarse. ¿De acuerdo? Y de ahí sacamos la lista inicial. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poco esto? Todo esto que hemos hecho aquí es que es lo primero, antes de hacer el mapa de empatía, descubrimiento de cliente. Estos son nuestros clientes. ¿De acuerdo? Es el descubrimiento del cliente. Ahora, que me preguntaban en la sesión anterior, por ir cogiendo algunas preguntas que salían. ¿Estos clientes van a ser los definitivos? En principio, sí. Pero no tiene por qué. Y digo por qué. Porque hay muchas veces que el pivotaje del PMV, es decir, que cuando empezamos a pivotar el PMV, muchas veces sobre segmento de cliente. Creíamos que estos eran los clientes buenos y nos hemos dado cuenta que no son los clientes buenos, hay que ir a por otro tipo de cliente. ¿De acuerdo? Pero en principio sí, deberían ser los clientes buenos y vamos a por ello. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a por nuestro mapa de empatía. ¿De acuerdo? ¿Estáis viendo ahí el mapa de empatía, no? Sí, ¿no? Ok. Vale, pues vamos a por nuestro mapa de empatía. ¿De acuerdo? El mapa de empatía lo que trata inicialmente es de resolver estos 4 problemas. ¿Qué piensa, qué siente, qué oye, qué dice, qué hace y qué ve? Vamos a ver, por aclarar una cosa de una duda que surgió en la sesión anterior. Estos compartimentos de aquí que caracterizan al cliente no son estancos. Es decir, hay veces que te puede salir más o menos lo mismo en qué oye y qué ve, porque hay factores comunes, influenciadores comunes y todo eso. No pasa nada, no pasa nada. Te pueden salir algunas veces lo mismo. Al final, ¿qué buscamos con esto? Conocer bien al cliente. Decir esa expresión que tú dices, lo conozco como si lo hubiera parido. Eso es lo que buscamos al final. No buscamos otra cosa. El saber, yo sé ya este tipo cómo piensa, lo que pretende. Yo sé que si le digo esto me va a decir que no, pero que si le entro por aquí me va a decir que sí, o si le digo lo otro y sé perfectamente cuál es el problema, incluso sé que esto que yo quiero venderle no le soluciona nada y no se lo voy a vender en la vida. Eso es lo que buscamos. Fijaros, en el material avanzado, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, pero si no, echadle un vistazo cuando podáis. En el material avanzado, a ver, me pregunta aquí María Ángeles, pero para rellenar correctamente el mapa de empatía tenemos que conocer muy bien al cliente. Claro que hay que conocer muy bien al cliente y os voy a decir ahora cómo lo podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, hay que conocerlo muy bien. Pero el mapa de empatía es el proceso de conocer bien al cliente, precisamente. Ya os digo, en el material avanzado hay una parte. Así que el mapa de empatía es un documento final. Es un documento final una vez que hayas hablado con el cliente, sí. Sí, sí, sí. Es un documento final, efectivamente. Entonces, ya digo, en el material avanzado hay un apartado, el apartado número 2, si le queréis echar un vistazo, que habla de lo que es la empatía, ¿no? Y de las características y de cómo hacerlo, cómo ser empático y tal. Pero al final, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tenemos para ponernos perfectamente en la piel, en este caso, del dueño del restaurante. Soy capaz de ponerme en su piel y sé lo que piensa. Cuanto más sea capaz de ponerme en su piel, más sabré cómo venderle mi producto o servicio. Es así de sencillo. ¿Vale? Y así de complicado, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Lo primero, voy a ir por partes, ¿no? El qué piensa que siente. ¿Qué es lo que queremos saber ahí en qué piensa que siente? Sobre todo, el tema de las preocupaciones. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hombre, con respecto a su negocio, sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene y cuáles son las expectativas? Eso yo creo que es la clave, ¿no? Preocupaciones y expectativas. Es decir, ¿qué le preocupa? Pensad una cosa, una preocupación es algo que todavía no se ha producido y que quizás no se produzca nunca, pero que le preocupa. Me preocupa tener que cerrar, me preocupa tener que contratar a más camareros, me preocupa tener que despedir, me preocupa que no ha sido Perdón, recientemente, que se ha metido pero aquí. vi una persona que tenía fraccionamiento de deuda, Voy, o sea, tenía deuda, la fraccionó y entonces... Alguien se ha metido por aquí.
Entonces, es simplemente ponerse en la piel y ver qué le preocupa y qué expectativa tiene. Bueno, quería aclarar antes que todo esto se hace con entrevistas. Esto no hay otra manera de hacerlo que no sea con entrevistas. Las entrevistas pueden ser presencial o por teléfono, preferiblemente presencial, claro, pero si son por teléfono. Quería aclarar una cosa que nos pasó en Foodit. Claro, al hacer las entrevistas, si tú te vas a un restaurante de estos a las 10 a.m., en la mayoría de los casos te pasan dos cosas. O está cerrado o están poniendo desayuno. En ninguno de los dos momentos te van a atender. Hombre, vamos a intentar un poco de delicadeza cuando vamos a entrevistarlo, porque es la primera manera de empatizar. Si tú te empeñas en entrevistar a un tío a las 10 de la mañana que está poniendo desayuno como un loco, o como una cosa, pues va a pasar de ti y le vas a caer mal. ¿Vale? Una hora buena para ir, ¿cuál era? Las 12. La 1, quizás. ¿Vale? Ahí hay poca actividad. O las 6, las 7 de la tarde, hay poca actividad ahí. A la hora de la comida tampoco. ¿De acuerdo? Eso es importante el momento de la entrevista, cuando es mejor, ¿no? Bueno, el que piensa que siente eso, ¿qué preocupación tiene detectarla y qué expectativa? Me gustaría abrir otros restaurantes, abrir otras franquicias. Eso, convertirlo en una franquicia. Me gustaría aumentar el restaurante. Me gustaría quedarme con este que siempre venda lo mismo. Me gustaría. ¿Qué le gustaría? ¿Y qué preocupaciones tiene? Eso es el qué piensa que siente, ¿no? En realidad, te puede estar diciendo, muchas veces hay gente que te dice, ¿y tú qué es lo que quieres con esto? Y te dice, a lo mejor te está diciendo, yo lo que quiero es jubilarme. Yo lo que quiero es jubilarme y irme a la playa y pasarme allí. Y en realidad eso te lo dice porque te lo dice, como decimos, de boquilla, ¿vale? Pero en realidad él está pensando que lo que quiere es aumentar lo que quiere convertirse en el nuevo 100 montadito. En realidad es lo que piensa que quiere ser el nuevo 100 montadito. Él de boquilla te dice que lo que quiere es irse a la playa, pero no quiere eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, el ver realmente, el tratar de detectar lo que piensa, lo que siente, que no es casi siempre, casi nunca, es lo que dice. Casi nunca. Esto no se cumple. Y os pasa a vosotros igual, pensadlo. Seamos sinceros. Entonces, después, el qué oye. El qué oye o que escucha, lo que sea, tiene que ver con lo de, sobre todo, qué le dicen sus familias, sus amigos, pero yo aquí en lo que me fijaría es quiénes son sus influenciadores. Los famosos influencers. El que oye es, oye, este tío o esta tía lee siempre el Diario de Sevilla o ve esta revista, esta otra. ¿Qué le influye? ¿De acuerdo? Igual quien le influye es una persona o un cliente o lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué cosas le influye? Eso es la parte de qué escucha tiene que ver con lo del entorno profesional, con los amigos, familia, pero sobre todo influenciadores. ¿De acuerdo? Ese es el que oye. Después, el qué dice que hace es la actitud en público. Esto es quizás lo que más engaña, ¿vale? ¿Qué dice que le importa? ¿Con quién habla? ¿Qué es lo que dice que le importa realmente? ¿Con qué persona suele hablar? ¿Qué actitud tiene en público? En mi experiencia, esta parte es la que quizás menos información os va a aportar. O quizás os aporte mucha información, pero es la más falsa de todas. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay que hacerlo también. ¿De acuerdo? Un momentito. Perdón, es que no había visto aquí no había visto algunas preguntas. Así que elaborar una buena entrevista es clave. No, yo no diría eso, que elaborar una buena entrevista sea clave. Yo creo que la entrevista hay que tener mucho la actitud del coach. Déjale hablar. Déjale que te vuelque todos los sentimientos que tiene, todas las preocupaciones que tiene, todas las cosas. ¿De acuerdo? Déjala hablar. Es lo mejor, te lo digo de verdad. Porque métele pequeñas preguntas, pequeñas cosas para llevarlo al terreno que tú tienes. ¿Sabes cuál es su terreno? Realmente el terreno principal, desde mi punto de vista, son estos dos de aquí. ¿Qué piensa, qué siente y qué ve? ¿Por qué? Porque lo que piensa y lo que siente es lo que realmente quiere. ¿Vale? Y lo que ve es un poco lo que le va a influenciar más directamente. Lo que oye también. Lo que oye yo no digo que no le vaya a influenciar. Pero eso, si lo ves en los desarrollos de empatía, la vista
consume un 60% del cerebro. ¿De acuerdo? Luego, lo que ves te influye mucho más que lo que oyes. ¿eh? Eso es como se dice, no te creas nada de lo que oyes y solo la mitad de lo que ves. Entonces, lo que ves le influye mucho más que lo que oye. Y lo que piensa, lo que siente es lo que realmente quiere. Ya te digo, el de Boquilla te puede decir que se quiere ir a la playa, pero en realidad lo que quiere es montar una multinacional. Pero no se atreve a decirlo, ¿por qué? Porque tal vez fracase. Por eso no te lo dice. Pero si hablas con él, se sincera, se calma, se pone a pensar, tal vez le saques todo eso. Y la parte del que ve es muy importante. ¿Por qué es muy importante lo del que ve? Porque realmente el que ve es la parte más importante que nos va a proporcionar después la realización, que lo veremos en la próxima sesión, de la propuesta de valor. ¿Vale? El que ve tiene que ver con, sobre todo, quiénes son las personas claves. Y hay dos cosas aquí, ¿no? El que ve cuáles son sus principales problemas y a qué tipo de ofertas está expuesto. ¿De acuerdo? Si tomas nota puede resultar violento. Yo creo que no. No creo que le tenga por qué molestar. No. A mí no. Es más, puede dar sensación de mayor detalle. Yo las tomaría sin ningún problema, Ricardo? Entonces, el que ve, yo lo centraría mucho en problemas y en ofertas. Fijaros que hay una diferencia importante. ¿En qué piensa que siente? Hemos visto preocupaciones. Oye, voy a cambiar de boli para tener esto lo más clarificado posible. Perdón, que no me ha cambiado. ¿En qué piensa que siente? Hemos visto preocupaciones. Preocupaciones son problemas potenciales, es decir, problemas que pueden ocurrir pero que no han sucedido. Aquí, en qué ve, estamos abordando qué problemas tiene actualmente. Es decir, qué preocupaciones se han convertido en realidad y han dado la cara como problemas. Entonces, el detectar los problemas que tiene actualmente es muy importante. Los problemas pueden ser problemas puntuales que a lo mejor se van rápidamente, pero los problemas le preocupan, por decirlo de alguna manera, mucho más que las preocupaciones, porque los problemas son preocupaciones que se han vuelto realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos problemas hay que detectarlos y hay que ver, en la medida de lo posible, cómo nuestro producto o servicio, que se lo ofrecemos aquí, como el producto o servicio soluciona estos problemas. ¿De acuerdo? ¿Cómo los soluciona? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos atacar alguno de esos problemas con nuestro producto o servicio? Porque si no le solucionamos un problema, no nos lo va a comprar. Eso que lo tengamos claro, ¿no? Y después, el tema de las ofertas, que está aquí debajo, es también importante y es ¿qué le está influenciando? ¿Qué tipo de oferta? ¿A qué ofertas está expuesto? ¿Qué es lo que ve? ¿De acuerdo? Esta persona lee el periódico, mira mucho TripAdvisor, está todo el día mirando los comentarios de Facebook. Si está todo el día mirando los comentarios de Facebook de su local, vamos a leerlos nosotros y vamos a ver qué le están diciendo los clientes. Si está todo el día leyendo el periódico, veamos qué lee del periódico. En fin, a qué tipo de medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, o a qué tipo de transmisión de cualquier tipo de canal de actualidad está expuesto, porque realmente sus influenciadores, que era lo que hablábamos en Lo que oye, están por ahí. ¿De acuerdo? ¿Y a qué tipo de ofertas de mercado? Es que este señor solo compra en macro. Todo lo que le dicen de macro es lo que compra, lo demás pasa olímpicamente. Bueno, pues ya sabemos a qué tipo de ofertas está puesta, las de macro. ¿Vale? Y por ahí habrá que intentar entrar de alguna manera. ¿Vale? Entonces, al final lo que buscamos es rellenar todo esto. Vamos a ver, yo lo dije anteriormente, esto de aquí que hemos hecho, ni muchísimo menos son conjuntos estancos. Y yo lo quería dejar lo más claro posible. ¿De acuerdo? Lo que buscamos con esto al final es ser capaces de empatizar, es decir, de caracterizar al cliente, de ser capaces de ponernos en su pellejo. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a sacar yo de aquí? Fijaros, yo de aquí al final lo que voy a tener es una lista. Después vamos a abarcar yo al final voy a tener una lista, voy a volver al mapa de empatía, una lista que trate de caracterizarme a este cliente de aquí. Y a partir de aquí, además, voy a tener una serie de preguntas derivadas de las anteriores en el sentido de que sea capaz de delimitar qué le frustrará y qué le motiva. ¿De acuerdo?
Entonces, en el sentido de que les frustrará o los miedos que pueda haber, los esfuerzos y todo esto, tiene que ver con realmente a qué tiene miedo. ¿Tiene miedo a cerrar? ¿Tiene miedo a despedir? ¿A qué tiene miedo? ¿De acuerdo? ¿Qué miedos, qué riesgos le preocupan? ¿O qué obstáculos encuentra en el camino? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que ve realmente complicado? Que te diga, aquí lo complicado va a ser el verano. En verano no vamos a vender nada, ¿no? O tengo miedo a que tengamos que cerrar. Realmente, y eso forma parte de conocer, es casi una globalidad de estos 4 puntos, es una globalidad el ser capaces de concluir sobre el tema de las frustraciones de los esfuerzos. Y también qué le motiva. ¿Qué le motiva? Aquí lo principal es qué le gustaría conseguir. Lo de verdad, que, que tenemos que llegar es qué le gustaría conseguir. Me pregunta Pilar, ¿hay establecido una serie de preguntas que sean fundamentales para rescatar al cliente? La respuesta es no. Te lo digo sinceramente, vamos, no, si lo hubiera te la diría, ¿no? Hay algunos test por ahí de encuestas, de entrevistas y tal. Pero es que además yo no le haría demasiadas preguntas, no sería partidario yo de hacerle demasiadas preguntas. Yo lo que haría sobre todo es dejarle hablar. Y a partir de dejarle hablar, tratar de detectar pues sus preocupaciones, lo que ve, lo que dice, hace, lo que oye, porque como tú le vayas pregunta a pregunta, a lo mejor en algún momento, si es que ves que es que no te dice nada, tienes que empezar con las preguntas y ir un poco al grano. Vamos, las preguntas en el documento de un poco más de profundización tienes un montón de preguntas. ¿Qué miedo o riesgo le preocupa? Por ejemplo, en la parte de esfuerzos, esta de aquí, tienes qué le frustra, qué miedos o riesgos le preocupan, qué obstáculos se encuentran en el camino de los objetivos. Esas preguntas matizadas son perfectamente válidas. Y en la parte de qué les motiva, pregunta como qué es lo que de verdad le gustaría conseguir, qué es el éxito, cómo intentar alcanzarlo y sobre todo qué quiere conseguir usted con esto. ¿Qué resultados espera de su negocio? Y es un complemento más a todo este proceso empático que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Al final, lógicamente, cada mapa se adapta a un cliente específico, aunque algunos rasgos generales coincidan, supongo. Sí, pero es lo que quiero explicar ahora, ¿no? Vamos a ver, nosotros vamos a hacer una serie de entrevistas, ¿vale? Entonces, cuando hagamos esas entrevistas, aquí hay una parte importante, y es lo siguiente, lo voy a poner ahora aquí, borro aquí, lo dejo en blanco el folio ahora, yo habré hecho una serie de entrevistas, ¿de acuerdo? Entonces, en las entrevistas habré sacado unas conclusiones sobre lo que piensa, sobre lo que ve, sobre lo que oye y sobre lo que siente, ¿no? Aparte de toda la parte de frustraciones y alegrías, ¿no? Y yo, en función de las entrevistas, de estos 4 factores, en cada entrevista habré sacado unas cuantas. ¿De acuerdo? Vale. A lo mejor he hecho 10, 15 entrevistas. Deben ser, dice María Ángel, deben ser abiertas para intentar que el cliente... Claro, es exactamente, María Ángel, es lo que tú dices. Es un poco lo que dice María Ángel. Ahora respondo a José María. Que déjale expresarse, que hable todo lo que quiera. Y dice José María, en esta entrevista todavía no se ha hablado del producto. Sí, es una labor de coaching, lo dice Fátima, sí. Todavía no se ha hablado del producto. Exactamente, es que tú no has hablado del producto ni le vas a hablar, ¿eh? Ojo, hombre, se lo puedes mencionar, se lo puedes comentar y tal. Entonces, cuando se presentan en estos restaurantes, ¿cómo te identificas? No, tú te identificas que eres de una startup, que está elaborando un producto y que está haciendo entrevistas de cliente. Simplemente te identificas plenamente. Incluso le puedes dejar información del producto. Pero tu objetivo no puede ser en ese momento venderle el producto. Si te lo comprara sería maravilloso. Pero es que vamos a ver, tú no tienes todavía el producto. Es que quiero que entendáis una cosa. Vamos a ver, tú haces el mapa de empatía. Formulas la propuesta de valor, que la veremos el próximo día, a partir del mapa de empatía. Y a partir de aquí, en el Market Fit, que es lo del módulo 5 que hemos visto, propones un PMV, propones un producto. Es que tú aquí lo que tienes es una idea, pero las entrevistas y la propuesta de valor te van a ayudar a definir completamente la funcionalidad del producto. Pero tú aquí tienes una idea. El PMV te lo tienen que decir esta gente. ¿De acuerdo? Entendemos que el PMV, que es la primera versión del producto, te lo tiene que decir esta gente. Bueno, esta gente, tú, y tienes que hacer un market fit al final. Pero tú aquí todavía puedes tener una idea del producto,
pero no lo tienes completamente definido. Entonces no le digas, le puedes decir más o menos lo que va a hacer el producto o más o menos la idea que tenéis. Eso perfectamente, no hay ningún problema. Pero en ningún momento le puedes vender algo que todavía ni tienes ni seguro que es así. Imaginaros que yo en la carta digital le digo que la carta viene con un iPad. Y al final nos damos cuenta que meter iPads en los restaurantes, como nos dimos cuenta, no tiene ningún sentido. Hay que hacerlo todo por software. ¿De acuerdo? Tú puedes tener una idea, pero el PMV aún no lo has definido. Lo vas a hacer en el Market Fit. Lo veremos el próximo día. ¿Vale? Entonces, vuelvo al tema de las entrevistas. Tú tienes un montón de respuestas o de apuntes en qué piensas, qué ve, qué oye, qué siente. Vale, de aquí sacarás una o dos o tres POSIT comunes. Y aquí igual. Sacarás unos cuantos POSIT que son comunes. ¿Vale? Algunos que son comunes. No puedes ir a por todo. Es que tú no puedes caracterizar completamente a todos los clientes. Yo lo que quiero es ver qué rasgos comunes tienen todos ellos. Rasgos comunes. Cuando vea los rasgos comunes, ¿qué tengo aquí? Mi cliente tipo. Mi cliente tipo. He conseguido, después de 10, 15 entrevistas, lo que he intentado es caracterizar más o menos a 1000 restaurantes. Ese es mi cliente tipo. La caracterización de unos 1000 restaurantes más o menos. Oye, pues yo creo que de estos, los dueños de estos 1000 restaurantes más o menos se caracterizan porque piensan así, ven esto, oyen esto. Nos hemos dado cuenta que todo el mundo habla de A. Que todo el mundo piensa que tienen una preocupación en A. Oye, que tienen un problema que es B, que es prácticamente común. Que este C es prácticamente común. Que, por ejemplo, en lo que oye un influenciador clave, oye, siempre, todo el mundo lee D. Todo el mundo lee esta revista. Cachis la mano. No teníamos ni idea de que todo el mundo leyera esa revista porque les llega, porque se la dan gratis, por lo que sea, ¿no? Que todo el mundo es lo que siente, es lo que dice y tal, todo el mundo dice todo el mundo habla siempre de no sé cuánto. Y igual con la parte de las frustraciones y los éxitos, que esos son más conclusiones, ¿no? Pero al final sacamos una serie de características que son comunes a todos los clientes. ¿De acuerdo? Que son comunes a todos los potenciales clientes. No estoy caracterizando a un cliente en concreto, es lo que quiero dejar claro. Yo lo que estoy es caracterizando a una generalidad. ¿De acuerdo? Al mayor número posible de los clientes. Si es una generalidad, no son todos, ni mucho menos. ¿Entendéis eso? ¿Se entiende? Que yo al final con estas entrevistas 10-15 lo que me saco es el mapa de empatía que caracteriza a los clientes. Entonces, ¿es necesario hacer las entrevistas? Mira, es absolutamente necesario. Las podéis hacer por Skype, en algunos casos porque estén muy lejos. Presencialmente, por supuesto, lo más aconsejable. Las podréis hacer por teléfono también, no digo que no, ¿no? Se puede hacer como queráis, ¿no? Ya digo, todo lo que no sea presencial es como menos cercano, que os voy a contar, ¿no? Todo eso es menos cercano. Entonces, ¿lo podéis hacer de una manera u otra? Por supuesto. Pero cuantas más podéis hacer presencialmente, mejor, porque el hecho de ser algo presencial simplemente lo que permite es empatizar más. Si es que es una cuestión de empatizar más, simplemente. No es una cuestión de otra cosa. ¿De acuerdo? Es el único objetivo que se persigue con todo esto. ¿Está claro el tema? Entonces, sí, ¿no? Vale. Entonces yo al final, con todo esto que he sacado, voy a borrar aquí. Yo al final caracterizo a mi cliente tipo. Es decir, le pondré un POSIT aquí con qué piensa que sienta, 1, 2 o 3 POSIT, con qué ve, con qué dice que hace, es decir, ¿de acuerdo? Pondré algunos POSIT y con la parte de qué oye, pues pondré algunos otros POSIT. ¿De acuerdo? Y al final, y por supuesto, de aquí, normalmente esto ya son conclusiones, la parte de esfuerzo me da unos POSITs y la parte de resultado me da otros POSITs. ¿De acuerdo? Entonces, al final lo que obtengo es el mapa de empatía del cliente con unos rasgos comunes, porque al final los POSIT estos son rasgos comunes que me están identificando a los clientes. Estos son rasgos comunes, repito, no son rasgos particulares de ningún cliente, porque si pusieras rasgos particulares de algún cliente que no tienen los demás, al final no estoy atacando a la generalidad, estoy atacando a uno en concreto. Y de esta manera es como yo saco mi mapa de empatía. ¿Es el mismo en un caso que en el otro? No es el mismo, en absoluto.
¿De acuerdo? Vamos a ver, es una encuesta, lo que dice Alberto, es una encuesta individual. Bueno, es una encuesta individual a 10, 15, que lo que trata es, yo entrevisto, yo hago 10 o 15 entrevistas, ¿de acuerdo? Entrevistas. Y lo que trato es con eso de caracterizar a 1000 o a 1500 clientes. Oye, al final, mi conclusión, que todo el mundo le pasa esto, todo el mundo le pasa lo otro, todo el mundo tiene este rasgo en común, el otro tiene este otro rasgo en común, bla, bla, bla. Pero yo al final lo que pretendo es eso. No, es una encuesta individual por cada tipo de cliente, efectivamente. ¿Eh? Eh, claro, la idea, correcto, es lo que dice Alberto, la idea es extrapolar varias muestras. Hombre, idealmente 10, 15 muestras ya empieza a ser un conjunto más o menos representativo. Cuantas más podamos hacer, mucho mejor. Hay quien hace 50, magnífico. Se puede hacer mejor. Cuantas más hagas, más rasgos comunes vas a ser capaz de diferenciar. Normalmente esto se hace en 1 o 2 semanas. No mucho más. ¿De acuerdo? Claro, esto es lo que decíamos y lo que dice Steve Blank, ¿no? Esta expresión de get out of the office, ¿no? Sal fuera de la oficina. Es esto. Sal fuera de la oficina en el sentido, oye, vete allí, vete a un bar de los que van a ser tu objetivo, o un restaurante que es tu objetivo, vete un día a comer, por ejemplo, y ni siquiera lo entrevistas, y te fijas en lo que ve, lo que hace, lo que piensan, toma nota. Otro día, vete a entrevistarlo, a lo mejor otro diferente. Otro día, vete a comer. ¿No? Otro día vete a cenar, otro día y familiarízate con ese tipo de entornos, porque una vez que te familiarices serás capaz perfectamente de detectar los problemas, de saber qué es lo que se piensa allí, de saber cuáles son las principales preocupaciones, de ser consciente de que ese negocio tiene una serie de problemas y de tratar, claro, al ser capaz de identificar todo esto y sobre todo al ser capaz de identificar todo el tema de resultado y de esfuerzo, que esto no son más que conclusiones, sí, lo dice Ricardo, a veces va a pensar que eres de la guía Michelin. Bueno, pues se lo piense, ¿sabes? Sí, lo puede llegar a pensar. Pero hombre, tú a un restaurante vas como 1 o 2 veces, a lo mejor una vez a comer allí, otra vez, oye, mira, te puedo hacer una entrevista que nos gustaría y tal, y no sé cuánto, ¿no? Pero al final tú lo que intentas es caracterizar. Pero es que esto, como tú al final, la expresión que tienes que sacar es lo conozco como si lo hubiera parido, que yo creo que es una expresión buenísima para esto, ¿no? Tú al final, para conocerlo como si lo hubieras parido, tienes que pasar un tiempo con él. ¿Vale? Esto en muchas empresas se complementa con que tengas a un especialista. ¿Vale? Es que tú tienes a una persona en tu empresa que tiene, y esto es muy aconsejable, que ya tienen experiencia en restaurante y de todo este tipo de problemas, de preocupaciones o de necesidades o lo que sea, te puede hablar un montón. Entonces, una persona especialista en el equipo, la verdad es que ayuda bastante a todo esto. ¿De acuerdo? No es absolutamente necesario, pero es una cosa relativamente aconsejable. Entonces, a partir de aquí, tú lo que tienes que sacar es tu mapa de empatía. Fijaros una cosa, el mapa de empatía después, y lo voy a dibujar aquí, el mapa de empatía que hacemos, después lo vamos a meter en lo que es la propuesta de valor, porque la propuesta de valor ya es mezclar al cliente, aquí, con el producto o servicio que ofrecemos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a tratar de obtener el PMV inicial. Es decir, después de hablar con un montón de gente y ver la idea que tenemos, lo que tenemos que hacer es esto. Y vamos a sacar un PMV y sacarlo al mercado. Pues bien, cuando hagamos esto de hacer el matching de cliente y producto en nuestro mapa de empatía, y esto nos va a pasar el próximo día, ya veréis. El próximo día, la próxima sesión síncrona, la del viernes, nosotros tenemos una serie de POSIT aquí y estos POSIT lo que nos llevan es a una propuesta de valor. Pues bien, en el mapa de empatía, cuando tenemos el PMV, que aquí también debemos hablar con algunos clientes y le debemos explicar nuestro producto y debemos hacer el matching, nos va a pasar que va a haber algunos de aquí que vamos a eliminar. Algunos POSIT que incluso estando medianamente seguros nos lo vamos a cargar porque no son tan importantes como parecen. ¿De acuerdo? Porque aquí haremos también alguna entrevista más.
Aquí la parte del mapa de empatía es un poco salir a la calle, ver, entrevistar un poco, dejarle hablar y tal. Y ya aquí, después, cuando hagamos la propuesta de valor, haremos algunas entrevistas más, pero ya centrándonos mucho más en el producto. Aquí, en el mapa de empatía, el producto ni se nombra, como mucho nombras la idea, como avanzándole algo. Pero el producto no, es que no sabes el producto, es que el producto lo vas a definir posteriormente en función de los resultados del mapa de empatía y en función de la propuesta de valor y lo que tú seas capaz de hacer, claro. Porque eso forma parte del análisis interno de la empresa que dirá lo que la empresa tecnológicamente o lo que sea, pues es capaz de realizar. A ver, una pregunta de Francisco. Pero Joaquín, ¿eso no pasaría en la propuesta de valor? Sí. Lo de eliminar hipótesis es aquí en la propuesta de valor. Cuando tú haces la propuesta de valor, a eso me refería, que lo que has sacado del mapa de empatía, que son un montón de POSIT, cuando llegues a la propuesta de valor, te vas a cargar unos pocos, casi seguro. Claro, todo este proceso, es correcto, lo de eliminar hipótesis es la propuesta de valor. Y después, pregunta Ricardo, ¿todo este proceso se podría usar a sí mismo para actualizar un punto de servicio? No, es que es para lo que para lo que se emplea todo este proceso, porque cuando tú te metas, Ricardo, en el PMV inicial, tú te metes en un círculo que es crear, medir, aprender, que es el proceso típico del Lean, ¿de acuerdo? Crear, medir, aprender. Entonces, tú con tu PMV inicial has creado algo de lo que estás casi seguro por la propuesta de valor y todo eso. Pero, bueno, que era una afirmación la que decía Ricardo, correcto. Claro, tú aquí en el ciclo de crear, medir, aprender, tu objetivo es llegar a un PMV final, que será ya un producto de mercado y todo eso. Y el PMV final del PMV inicial, pues seguramente, efectivamente, va a tener pivotajes. Y los pivotajes, en el crear, medir, aprender, vas a tener pivotajes que te van a llevar de uno a otro. O sea que sí que es correcto. ¿De acuerdo? Pero esto es todo el proceso. Entonces, todo este proceso que parte de la idea, ya para concluir un poco la sesión, todo esto que parte de la idea y pasa por el mapa de empatía, ¿de acuerdo? Ahora se va a enfrentar al todo el tema de la propuesta de valor. Pero así es como vamos a ir construyendo poco a poco lo que es el PMV inicial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese era un poco el objetivo de la sesión. Como me han preguntado en la sesión anterior, si colgamos el de Foodie. Sí, el de Foodie lo vamos a colgar de forma inmediata para que veáis el resultado un poco que tuvimos tras hacer todo esto, pues un poco cuál fue la conclusión en torno al mapa de empatía de Foodie. Pero bueno, el objetivo principal de la sesión era explicaros cómo se hizo, cómo son las características y cómo se ha desarrollado. Si tenéis alguna pregunta, ya para terminar todo esto. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Sí. Vale, hombre, está bien. Lo que espero que utilicéis el mapa de empatía es de las primeras cosas que se utilizan. ¿No sería posible hacer el mapa de empatía desde el promotor y validarlo con entrevista? Desde el promotor y validarlo con entrevista antes de salir directamente. Vale, hay gente. Sí, eso se puede hacer, Francisco. Lo puedes hacer. Y de hecho hay gente que lo hace así, ¿eh? Te lo digo de verdad. Hay gente, lo que pregunta Francisco, hacerlo con el promotor y validarlo con entrevista antes de salir. Es casi lo mismo. Lo que pasa es que es justo al revés, pero se puede hacer. Sí. De hecho, hay gente que lo hace así. Se hace el mapa de empatía y después lo valida con entrevista. Es el mismo proceso, pero un poquito al revés. Sí. La última parte. Juana, la última parte te has hecho lío. Para el Canvas del ejercicio 2. Sí, vale, en la última parte dice Juana, me he hecho un poco de lío. No, la última parte, lo único es que lo que quería ubicar en la última parte es simplemente dónde está el mapa de empatía, que es esto de aquí, Juana, dentro de todo el proceso del link. Primero tienes la idea, después haces el mapa de empatía, generas la propuesta de valor, ¿no? Con la propuesta de valor y el mapa de empatía, lógicamente, estás generando el canvas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya generas el PMV inicial, que sería ya esto es el paso 4. ¿De acuerdo? Si tienes problemas, Juana, me lo dice, ¿vale? Y lo clarificamos. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto de esta forma lo vamos a colgar.
El ejercicio de propuesta de valor es de tema diferente. Sí, el de propuesta de valor es que es el paso siguiente después del mapa de empatía, Raquel. ¿Vale? Ok, pues buen día a todos. De todas formas, esto lo colgaremos también, pues si lo queréis ver otra vez y tal. Y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos todos a vuestra disposición. Que no es el mismo cliente, Raquel. Es que no sé por qué dices que no es el mismo cliente. A ver. Aclárame por qué no es el mismo cliente, Raquel. Nada, gracias, Fátima. Yo espero que os haya resultado de interés, pero esto después para que lo hagáis, ¿eh? Hacerlo. Que si no, no vale para nada. ¿Vale? Ah, el ejercicio 2, si te refieres a la actividad 2, es para otro cliente, es para Envir. Sí, la propuesta de valor de Envir. Correcto. No, animador. Sí, es para otro cliente. Sí, 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 correcto. El 2 es otra empresa. ¿Dónde lo descargamos? En el ejercicio 4, en el módulo 4, tenéis la herramienta para hacer el mapa de la propuesta de valor. ¿Vale, Sara? Vamos, si tenéis algún problema para descargarlo, alguna persona tiene algún problema, que nos escriba directamente que les responderemos. Ok, muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y a todas. ¿Eh? Y ahora, por favor, como ahora hay otra sesión, a ver si os podéis desconectar para permitir al resto de compañeros que se puedan conectar. Muchas gracias a todos y estamos a vuestra disposición todos, ¿eh? Todos para cualquier cosa que os podamos resolver, cualquier duda que haya surgido posteriormente. Muy bien, muchas gracias.